Buen día a todos. Nosotros somos el segundo grupo que está integrado por Isabela Carvajal, Daniel Chirapo, Valentina Corrales, Diego da Silva, Camila Gil, María Eugenia Gontardo, Isabel Marún y mi persona, Carlos Hernández. Nosotros les vamos a exponer sobre el oficio de estudiar en la universidad y las técnicas y estrategias para el desempeño exitoso. Empezamos. El oficio del estudiante universitario. El paso de la educación media a la educación superior es una experiencia bastante dramática para muchos de los estudiantes, debido a diferentes factores que influyen en el mismo, que conjugados se ven reflejados en altos índices de decadencia académica, a lo que llamamos vulgarmente no querer estudiar más, y la deserción que actualmente vive la universidad. Existen muchas investigaciones con el fin de combatir y disminuir cada vez más dichos índices, debido a que estos están viendo gravemente afectadas la vida universitaria. Ciertamente estos estudios revelan un poco en cuál es el verdadero oficio del estudiante universitario, pero deja claro ciertos puntos que son necesarios para un nuevo estudiante universitario, debido a que se necesita bastante madurez mental y ciertos puntos que tienen que estar presentes para empezar a afrontar dicho paso por la universidad. A la hora de este inicio es necesario el apoyo del cual acabo de hablar, y precisamente por eso es que estamos viendo estas exposiciones, por eso estamos hablando de estos temas. Nuestros compañeros la semana pasada ya hablaron un poco de algunos puntos que conformaban el oficio del estudiante y hoy los culminaremos. Hola, mi nombre es Isabela Carvajal y yo les voy a hablar acerca de los canales y estilos de aprendizaje. Primero que nada vamos a empezar definiendo lo que son los estilos de aprendizaje. Este se refiere al hecho de que cuando queremos aprender algo, cada uno de nosotros utiliza su propio método o conjunto de estrategias. Es decir, a la hora de estudiar, cada persona escogerá su método o un conjunto de estrategias que mejor le resulte. Es importante resaltar de este punto que no todos aprenderemos igual ni a la misma velocidad. Por ejemplo, en un grupo de estudiantes que cursan varias materias juntos y parten desde un mismo nivel, al cabo del tiempo encontraremos grandes diferencias en los conocimientos de cada miembro del grupo. Y eso a pesar del hecho de que todos han recibido la misma información, las mismas explicaciones y han realizado las mismas actividades. Cada miembro del grupo aprenderá de manera distinta, tendrá dudas distintas y avanzará más en unas áreas que en otras. Y esto es totalmente normal porque debemos recordar, como dije al principio, que no todos aprendemos igual ni a la misma velocidad. Mientras que a unos se les da muy bien redactar, a otros les resultará mucho más fácil ejercicios de matemática. Esto se debe a sus distintas maneras de aprender. En este punto también se puede decir que los distintos modelos y teorías existentes sobre estilos de aprendizaje que se nos ofrecen es un marco conceptual que ayuda a entender el comportamiento que se observa a diario en los salones de clases o aulas. Cómo se relacionan esos comportamientos con la forma en que estamos aprendiendo nosotros los estudiantes y el tipo de actuaciones que pueden resultar más eficaces en un momento dado. También es importante resaltar acerca de el conjunto de estrategias de aprendizaje que no todas las personas utilizan un mismo método a la hora de estudiar para todas las materias. Esto puede variar dependiendo de la persona y la materia. Las distintas teorías y cómo se relacionan entre sí. Al pasar del tiempo se han elaborado todo tipo de teorías y modelos para explicar las diferencias en la forma de aprender.
La palabra de aprendizaje es un término muy amplio que abarca fases distintas de un mismo y complejo proceso. Cada uno de los modelos y teorías existentes enfoca el aprendizaje desde un ángulo distinto. El aprendizaje parte siempre de la recepción de algún tipo de información. Una posible manera de entender estas diferentes teorías es a partir de 3 simples pasos, los cuales explicaré a continuación. El primero es que de toda la información que recibimos seleccionamos parte de esa información. Cuando analizamos cómo seleccionamos la información, podemos distinguir entre los alumnos que somos visuales, auditivos o kinestésicos. El segundo es que la información que seleccionamos la tenemos que organizar y relacionar. El modelo de los hemisféricos cerebrales nos da información sobre las distintas maneras que tenemos de organizar la información que recibimos. Y por último, una vez organizada esa información, la utilizaremos de una manera o de otra. Incluso se puede decir que la rueda del aprendizaje de Kolb distingue entre los alumnos activos, teóricos, reflexivos y los pragmáticos. Se podría decir que los alumnos activos, este estilo de aprendizaje es característico de personas que trabajan en equipo, dirigen debates, reuniones y buscan información. Son hábiles haciendo manualidades y dramatizaciones. Del reflexivo se podría decir que la persona medita sobre sus actos, realiza autoevaluaciones, durante el trabajo grupal promueve la discusión, aprecia las situaciones desde distintos puntos de vista. Del teórico podríamos decir que estas personas tienen facilidad para identificar hechos, secuencias y explica el qué y el por qué. En grupo promueven las explicaciones sobre el tema. Y por último, el pragmático aplica lo estudiado, realiza ejercicios y dramatizaciones, encuentra utilidad a lo aprendido y pone en práctica en la vida diaria soluciones a los problemas. Continuando con las teorías, una de las teorías mejores fundadas acerca de las teorías de las inteligencias múltiples es la de Howard Gardner. Este define la inteligencia como el conjunto de capacidades que nos permite resolver problemas o fabricar productos valiosos en nuestra cultura. Gardner define 8 grandes tipos de capacidades o también pudiera decirse de inteligencias, por así decirlo. Según el contexto de producción, la inteligencia lingüística, la inteligencia lógico-matemático, la inteligencia corporal kinestésica, la musical, la espacial, naturalista, la intrapersonal y la interpersonal. Este dice que todos desarrollamos las 8 inteligencias, pero cada una de ellas en distintos grados. Aunque parte de la base común de que no todos aprendemos de la misma manera, es importante recordar esto que se mencionó al principio del punto de los canales y estilos de aprendizaje, que no todos aprendemos de la misma manera. Gardner rechaza el concepto de estilos de aprendizaje y dice que la manera de aprender del mismo individuo puede variar de una inteligencia a otra, de tal forma de que un individuo puede tener, por ejemplo, una percepción holística en la inteligencia lógico-matemática y secuencial cuando trabaja con la inteligencia musical, es decir, que esta varía. Gardner entiende y rechaza los estilos de aprendizaje como algo fijo e inmutable por cada individuo, pero si entendemos el estilo de aprendizaje como las tendencias globales de un individuo, a la hora de aprender vemos que no hay contraposición real entre la teoría de las inteligencias múltiples y la teoría sobre los estilos de aprendizaje. Buenas, mi nombre es Daniel Chirapo y les voy a hablar de los tipos de inteligencia.
De los 8 tipos de inteligencia de los que nos habla Howard Gardner, 2 se refieren a nuestra capacidad de comprender las emociones humanas. Está la inteligencia interpersonal, que está relacionada con nuestra capacidad de entender a los demás, y la que solemos encontrar en los buenos vendedores, políticos, profesores o terapeutas. La inteligencia intrapersonal está determinada por nuestra capacidad de entendernos a nosotros mismos. Esta no está asociada a ninguna actividad en concreto. Estas 2 conforman la inteligencia emocional y juntas determinan nuestra capacidad de dirigir nuestra vida de manera satisfactoria. La inteligencia emocional se define como la capacidad de comprender nuestras emociones y las de los demás. Inteligencias múltiples. Es la capacidad de resolver problemas o elaborar productos que sean valiosos en una o más culturas. Primero, amplía el campo de lo que es la inteligencia y reconoce lo que todos sabíamos intuitivamente, y es que la brillantez académica no lo es todo. A la hora de desenvolvernos en esta vida no basta con tener un gran expediente académico. Hay gente de gran capacidad intelectual, pero incapaz de, por ejemplo, elegir bien a sus amigos. Y por el contrario, hay gente menos brillante en el colegio que triunfa en el mundo de los negocios o en su vida personal. Triunfar en los negocios o en los deportes requiere ser inteligente, pero en cada campo utilizamos un tipo de inteligencia distinto. No mejor ni peor, pero sí distinto. Dicho de otro modo, Einstein no es más inteligente que Michael Jordan, pero sus inteligencias pertenecen a campos diferentes. Algunas de estas inteligencias son la inteligencia lógica matemática, que es la que utilizamos para resolver problemas de lógica y matemáticas. Es la inteligencia que tienen los científicos. Se corresponde con el modo de pensamiento del hemisferio lógico y con lo que nuestra cultura ha considerado siempre como la única inteligencia. Está la inteligencia lingüística. Es la que tienen los escritores, los poetas, los buenos redactores, que utilizan ambos hemisferios. Está la inteligencia espacial. Consiste en formar un modelo mental del mundo en 3 dimensiones. Es la inteligencia que tienen los marineros, los ingenieros, los cirujanos, los escultores, los arquitectos o los decoradores. Está también la inteligencia musical. Es naturalmente de los cantantes, compositores, músicos y bailarines. Está la inteligencia corporal, la kinestésica, que es la capacidad de utilizar el propio cuerpo para realizar actividades o resolver problemas. Es la inteligencia de los deportistas, los artesanos, los cirujanos y los bailarines. Y por último tenemos la inteligencia naturalista, que utilizamos cuando observamos y estudiamos la naturaleza. Es la que demuestran los biólogos o los herbolarios. En fin, ninguna inteligencia es mejor que la otra, simplemente cada una es importante para un determinado campo. Buenos días, mi nombre es Camila Gil y continuando el tema de canales y estilos de aprendizaje, les voy a hablar de cómo seleccionamos y representamos la información. En nuestro estilo de aprendizaje influyen muchos factores distintos, pero uno de los más influyentes es el relacionado con la forma en que seleccionamos y representamos la información. Nosotros seleccionamos la información a la que le prestamos atención en función de su interés. Algunos de nosotros tendemos a fijarnos más en la información que recibimos visualmente, otros en la información que reciben auditivamente y otros en la que reciben a través de los demás sentidos. Nosotros tenemos 3 grandes sistemas para representar mentalmente la información. El primero es el sistema de representación visual. Cuando pensamos en imágenes podemos atraer a la mente mucha información a la vez. Por eso la gente que utiliza el sistema de representación visual tiene más facilidad para absorber grandes cantidades de información con rapidez. Visualizar nos ayuda además a establecer relaciones entre distintas ideas y conceptos. Los alumnos visuales aprenden mejor cuando leen o ven la información de alguna manera. En una conferencia, por ejemplo, preferirán leer las fotocopias o transparencias a seguir la explicación oral, o en su defecto tomarán notas para poder tener algo que leer. Después tenemos el sistema de representación auditivo. Cuando recordamos utilizando este sistema lo hacemos de manera secuencial y ordenada. Sin embargo, el alumno auditivo necesita escuchar su grabación mental paso a paso. Los alumnos que memorizan de forma auditiva no pueden olvidarse ni una palabra, porque no saben seguir. Un alumno visual que se olvida de una palabra no tiene mayores problemas, porque sigue viendo el resto del texto o de la información en su mente. Este sistema no permite relacionar conceptos o elaborar conceptos abstractos con la misma facilidad que el sistema visual y no es tan rápido.
Por último, tenemos el sistema de representación kinestésico. Cuando procesamos la información asociándola a nuestras sensaciones y movimientos, estamos utilizando el sistema kinestésico. Utilizamos este sistema naturalmente cuando aprendemos un deporte, pero también para muchas otras actividades. Aprender utilizando el sistema kinestésico es lento, mucho más lento que con cualquiera de los otros dos sistemas. Por eso los alumnos que utilizan preferentemente este sistema necesitan más tiempo que los demás. Buenos días, mi nombre es Isabel Marún y les voy a hablar del back en el aula, las actividades, cómo organizamos la información y los hemisferios en el aula. Back en el aula. Cada vez que los profesores nos ponen un ejercicio o explican algo, utilizan un sistema de representación. Cada actividad, ejercicio o experimento que hagamos como alumnos será enseñado de una determinada manera y nos pedirán que la información obtenida la utilicemos con unos sistemas de representación concretos. Cuando nos presentan información en nuestro sistema preferido, ya sea visual, auditivo o kinestésico, se nos hará muchísimo más fácil de entender. También cuando presentamos un examen, el profesor lo redacta de la mejor manera posible y lo lee en voz alta haciendo gestos para que cada uno de nosotros, desde nuestra manera de aprender, lo entienda a la perfección. Actividades back en el aula. Nosotros como alumnos tenemos actividades como en la parte visual, contar historias a través de fotos, realizar ilustraciones para el vocabulario nuevo, dibujar cómics en un texto, leer y visualizar un personaje. En la parte auditiva, realizar un debate, preguntarse unos a los otros, escuchar una cinta prestando la atención, escribir un dictado, leer y grabarse a sí mismo. En la parte kinestésica, representar sonidos a través de posturas y gestos, escribir las sensaciones que sienten ante un objeto, leer texto y dibujar algo alusivo. En cuanto a los profesores, en la parte visual, escribir en una pizarra lo que está explicando oralmente o utilizar un videogame. En la parte auditiva, dar instrucciones verbales, repetir sonidos que sean parecidos y dictar. Y por último, en la parte kinestésica, utilizar gestos para acompañar las instrucciones orales, corregir mediante gestos y leer un texto expresando las emociones. ¿Cómo organizamos la información? La información que seleccionamos la tenemos que organizar. Aprender no consiste en almacenar datos aislados. El cerebro humano se caracteriza por su capacidad de relacionar y asociar la gran información que recibe continuamente, y buscar pautas y crear esquemas que nos permitan entender el mundo que nos rodea. Recordamos la última comida que comimos y recuperamos a la vez la imagen de esa comida, el sabor y la sensación de comer. A la vez, al comer esa comida, recordamos la última vez que la comimos, dónde la comimos y con quién la comimos. Es algo simplemente increíble. Todos nosotros organizamos la información que recibimos, pero no todos seguimos el mismo procedimiento. Por ejemplo, dos alumnos predominantemente visuales pueden aprender de manera muy distinta y tener resultados muy distintos en el colegio dependiendo de cómo organizan esa información visual. Hay distintos modelos que se ocupan de la manera de organizar la información, entre ellos la teoría de los hemisferios cerebrales. El cerebro humano se divide en dos hemisferios, cada uno con 4 lóbulos, conectados entre sí. Cada hemisferio procesa la información que recibe de distinta manera, o dicho de otra manera, hay distintas formas de pensamientos asociadas en cada hemisferio. El hemisferio lógico, normalmente encontrado en el lado izquierdo, forma la imagen del todo a partir de las partes, y es el que se ocupa de analizar los detalles. El hemisferio lógico piensa en palabras y en números. El hemisferio holístico, normalmente del lado derecho, procesa la información de manera global. Es intuitivo en vez de lógico, piensa en imágenes y sentimientos. Naturalmente, para poder aprender bien necesitamos usar los dos hemisferios, pero la mayoría de nosotros tendemos a usar uno más que el otro. Preferimos pensar de una manera en vez de otra. El que tendamos a usar más es el que determina nuestras habilidades cognitivas, ya que cada manera de pensar está asociada con distintas habilidades. Un hemisferio no es más importante que el otro. Una manera de pensar no es mejor que la otra. Para poder realizar cualquier tarea, por simple o fácil que parezca, necesitamos usar los dos hemisferios. Cuanto más complicada sea la tarea, más importante será utilizar todos los dos hemisferios y no solo uno. Los hemisferios del trabajo en el aula. Normalmente en cualquier aula tendremos alumnos que tiendan a utilizar más el modo de pensamiento social con un hemisferio que con otro. Un alumno que tiende a utilizar más el hemisferio izquierdo comprenderá sin problemas una explicación de reglas gramaticales, mientras que un alumno que utilice más el hemisferio derecho puede comprender los ejemplos, pero no ser capaz de aplicar bien las reglas.
Además, el modo de pensamiento tenemos que combinarlo con los sistemas de representación. Un alumno puede ser visual y holístico. Tendrá reacciones distintas que un alumno visual que tiende a usar más el lado lógico. Como decíamos antes, usar los dos hemisferios es lo ideal a la hora de hacer alguna actividad. Para ello, los profesores deberían tratar de explicar la materia utilizando y combinando el lenguaje de los dos modos de pensamiento de cada hemisferio siempre que sea posible. Por ejemplo, en el lado lógico ayuda a hacer esquemas, dar reglas, explicar paso a paso, leer los textos desde el principio, escribir un texto a partir de fotos o dibujos, organizar en apartados y dar opiniones razonadas. Y en el lado holístico ayuda a hacer mapas conceptuales, dar ejemplos, empezar por explicar la idea global, convertir un texto en un cómic, organizar por colores y explicar emociones e impresiones. Actividades para activar los dos hemisferios. Uno puede trabajar con música, cantar, escribir, recitar poesía, expresar ideas con movimientos, bailar y ejercicios de gimnasia cerebral. ¿Qué es la gimnasia cerebral? Consiste en movimientos y ejercicios que estimulan el funcionamiento de ambos hemisferios cerebrales. Un ejemplo de esos ejercicios se llama el movimiento cruzado. Simplemente es sentarse en una silla, levantar la rodilla derecha y tocarla con la mano izquierda. Después, levantar la rodilla izquierda y tocarla con la mano derecha. Repetir estos dos movimientos lentamente 10 veces y eso ayudará a activar los dos hemisferios. Hola profesora, soy Diego da Silva y le voy a hablar un poco sobre las técnicas y estrategias para un desempeño exitoso. Hay muchas técnicas y estrategias para poder obtener un desempeño exitoso como estudiante. Después de leer ciertas líneas de los libros y buscar información en internet, pude concluir que tales técnicas son 1. Pensamiento positivo. El pensamiento positivo es sumamente importante, ya que si comenzamos a realizar una actividad o un proyecto con un pensamiento negativo, no podemos seguir haciéndolo o estaremos pensando que vamos a sacar cierta mala nota, no estaremos concentrados y influye mucho en hora de realizar el trabajo. Y bueno, siempre hay que tener un pensamiento positivo, un pensamiento que sí podremos realizarlo, un pensamiento que somos capaces. 2. Organización. La organización es fundamental para alcanzar el éxito en cualquier proyecto que llevemos adelante. Si vamos a realizar un trabajo, es mejor realizarlo con anticipación y por eso necesitamos la organización. Por eso que es recomendable crear un calendario, una lista de tareas, tener todos los materiales al día, y así aprovechamos todo. Después tenemos el número 3, que es aplicar técnicas de estudio. Aplicar las técnicas de estudio ayuda al desarrollo de la memoria, la lectura veloz. O sea, todo eso son técnicas de estudio como a practicar la memoria, repasar, la lectura en voz alta. Hay que ver en cuál nosotros nos acostumbramos, porque todas las personas somos distintas. Cada persona aprende cada tema distinto, tiene una forma distinta de aprender un tema, ¿no? Después tenemos el número 4, que para mí es uno de los puntos más importantes, ya que es descansar y dormir. Descansar, como ya lo dije, es sumamente importante y dormir es prácticamente la síntesis de ello, porque si dormimos, descansamos, ¿no? Es algo obvio. Y bueno, hay que tener la energía al máximo, ya que si no la tenemos vamos a realizar las tareas con poco ánimo, no tendremos concentración alguna, ya que nuestro pensamiento estará en irnos a la cama nuevamente, en poder cerrar los ojos, no estar concentrado en total de lleno, que es lo que necesitamos para realizar un trabajo o estudiar, ¿no? Tenemos el número 5, que es tener un grupo de estudio. Tener un grupo de estudio es sumamente importante también, como es ayudarte con amigos de la misma materia, de la misma carrera, preguntarles si tienes amigos que están adelantados en otros semestres, bueno, preguntarles que mira, oye, ayúdame cómo se hace esto, si él sabe, la idea es ayudarnos entre todos, ¿no? Para eso yo creo que es una comunidad de estudiantes, mira, necesito esta mano, ayúdame, o sea, por eso que es importante también los grupos de estudio.
También la técnica número 6 es desarrollar hábitos de estudio y disciplina. Desarrollar los hábitos de estudio y disciplina es fundamental. La responsabilidad y la exigencia propia son los rasgos que mejor definen a un estudiante exitoso. Si nosotros llegamos y nos acostumbramos a llegar, por ejemplo, cuando comencemos las universidades presenciales, llegar de la universidad y estudiar lo que vimos en todo el día en la universidad, lo hacemos todos los días y si lo hacemos por 25 días ya se vuelve una costumbre. Sin 25 días ya el cuerpo, ya el cerebro se acostumbra. Si podemos lograr eso, ya todo se nos hace más fácil. Por eso que son estas técnicas hay que prestarle mucha atención que nos pueden servir en un futuro. 7. Enfocarse en los exámenes. Siempre decimos que está muy bueno aprender, pero de poco sirve si no lo probamos los exámenes. O sea, está bien aprender, pero si no probamos no sirve mucho, ¿no? Porque aprendimos, pero hay que aprobar. Deberíamos buscar un balance entre aprender y aprobar. No es que, voy a presentar el examen, saqué 20, pero te quedó 0 de conocimientos, ya las 2 semanas se te olvidó. Porque yo creo que deberíamos tener un balance. Aprendí, pasé, no ser esas personas que siempre, sacan 20 o una buena nota y después de las 2 semanas se lo olvida. Yo creo que es fundamental tener un buen balance entre aprender y sacar buena nota, ¿no? El número 8 es estudiar de los libros. Los libros es algo que ya aprendimos que nunca va a pasar de moda. Puede que cambien de formato. Ahorita lo estamos viendo la mayoría de los libros a través de PDF, pero los libros no dejan de existir. Los libros antes eran físicos, tú necesitabas tu libro cargarlo para aquí y para allá. Ahorita lo tienes en tu laptop, en tu tablet, en tu teléfono y puedes abrirlos cuando quieras. Eso es muy, muy, muy bueno, ya que no tenemos esa biblioteca en nuestras casas o no nos hace falta ir a una biblioteca como lo hacían nuestros padres antes, ¿no? El punto número 9 es fortalezas y paciencia. Porque a veces las cosas pueden no salir bien y eso no debe influir en el resto de las cosas. Asimilar los errores. Ya que si asimilamos los errores podemos aprender de ellos y no nos puede volver a pasar. Somos seres humanos, tenemos errores y la clave de todo es corregirlos. Corregir cada error y así volvernos expertos y mejores. Porque con los errores nosotros aprendemos. Y si no tenemos paciencia y fortaleza, no podemos pasar todos esos errores y esas adversidades que vamos a tener en el transcurso de toda la carrera. Tomar buenos apuntes en clases es el punto 10. Tomar buenos apuntes en clases puede ser un diferente a considerar. Al igual que con los libros, las estrategias pueden avanzar. Los buenos apuntes. Al tomar la nota más importante, los que profesores repiten, le ponen asteriscos, son apuntes que hay que tomarlos en cuenta, ya que pueden salir en el examen, ya que nos pueden servir en nuestra vida social, vida laboral. Punto 11. Constancia, que se traduce a poner el mismo empeño de siempre. La constancia es la clave de todo. Yo siempre digo eso. O sea, la constancia es lo que nosotros necesitamos para todo. Si nosotros tenemos constancia en lo que nosotros hacemos, vamos a lograr lo que queramos. Lo que queramos, porque la constancia es fundamental. Hay que persistir. Es como el que persiste, gana. Número 12. Preguntar en clase. Preguntar en clase es sacarse de dudas. Es un hábito que hay que desarrollar. Porque muchas personas, ¿por qué digo que es un hábito que hay que desarrollar? Porque muchas personas tienen cierta duda y por pena preguntar, de que sus compañeros piensen que él no sabe, no preguntan. Y esto es un error fatal, que pasa factura en horas de evaluaciones. Porque si tú no preguntas, no aprendes. Y la única forma de aprender es preguntando.
Así que es el hábito que hay que tener consciente en hora de las clases. Punto número 13. No dejar todo para último momento. Postergar todo continuamente lleva en algún momento al fracaso. No hay que dejar todo para último momento. Hay que entender que un estudiante debe estudiar todos los días e ir estimando el tiempo que va a necesitar para completar sus tareas. Así que no, mañana hago la tarea, no que en 5 minutos veo el teléfono, veo Instagram. Lo mejor para realizar tus actividades y tener todas al día es saber que tú tienes tu tiempo, tu hábito, como ya hablamos hace ratico, es importante. Todo se vincula, todo tiene una relación para poder tener una educación exitosa, unas técnicas buenas. Todo se vincula, todas las técnicas que estoy diciendo están vinculadas en cierto modo, si la ponemos a analizar cada una, ¿no? El punto 4. Estudiar más allá de lo que te enseñan. Recomiendo este punto que, por ejemplo, si vemos este tema, es mejor estudiarlo al fondo, hacerte preguntas de ello, oye, ver lo que aprendí, qué puedo aprender más de esto, cuál es el punto a seguir, qué viene después de esto, para así para la próxima clase poder estar más preparado, poder tener ciertos objetivos pendientes y oye, así ir un paso más adelante que el otro, ¿no? Y ayudar a tus compañeros, porque cuando la profesora ya explique, ya vas a tener algo en la mente y van a haber compañeros tuyos que no van a saber, así que para eso estamos todos, para ayudarnos. Y el número 15 y última es llevar las materias al día. Esto es muy importante. Si hablamos de estudiar todos los días, está claro que es para llevar las materias al día. Desarrollar este hábito es crucial para poder llegar con tiempo para estudiar a los exámenes. Así, como ya te comenté, aquí en este último punto puedes ver que todo se vincula. Si tienes buenos hábitos, si no dejas último todas las actividades, allí es donde vas a llevar al día todas las materias y vas a tener buena nota, como lo mencionamos hace rato también. Así que bueno, espero que todas estas técnicas y estrategias lo hayan podido entender y bueno, va a seguir mi compañero con el siguiente punto. Hasta luego. Buenos días, yo soy Valentina Corrales y hoy les voy a exponer sobre los procesos cognitivos básicos. Una de las grandes búsquedas de la humanidad es poder tener un mecanismo que nos permita llegar a conclusiones ciertas y evitar equivocaciones. Para lograrlo, utilizamos la comprensión racional de la realidad, la cual no está sujeta a ninguna subjetividad, es decir, que ésta no se encuentra sujeta a ningún sentimiento ni emoción. De esto surge la célebre frase de Descartes: pienso, luego existo. Este filósofo buscaba guiar la razón en la búsqueda de la verdad. Sin embargo, los seres humanos no somos mecanismos computarizados en los que prevalezca el cálculo y la comprensión. Por lo tanto, hasta en las ciencias más objetivas y racionales, como la física, se acepta que la teoría es una aproximación a la realidad. Por el otro lado, el pensamiento puede ser visto como el proceso mediante el cual se planifican las acciones que permiten superar los obstáculos que se interponen entre lo que se tiene y lo que se quiere lograr. El primero de los procesos cognitivos básicos sería la observación, la cual es una actitud de atenta consideración de aquellos fenómenos que resultan interesantes de cara a la confirmación o negación de una hipótesis, ley o teoría científica. La combinación de observaciones junto con nuestros conocimientos previos nos pueden ayudar a inferir ciertos temas. Por otro lado, tenemos la memoria, la cual es la base fundamental para el aprendizaje y el pensamiento, por cuanto nos permite almacenar y recuperar conocimientos previos, evocar experiencias vividas y retener lo aprendido para recurrir a ellos cuando sea necesario. El procedimiento correcto para memorizar es primero comprender antes de memorizar y segundo pensar antes que repasar. En tercer lugar tenemos la definición, que es en donde se define una palabra o un concepto. Por su etimología, definición es la acción de fijar los límites, delimitar o diferenciar una cosa de otra. La definición es la determinación conceptual clara, breve y completa de lo que significa una palabra. Se define para eliminar la ambigüedad y la vaguedad de los términos en el discurso. Para saber si está bien una definición, debe cumplir con los siguientes requisitos. Primero, no debe ser circular, es decir, no cadena de redundancia. Segundo,
no ha de ser ni demasiado ancha ni demasiado estrecha. No se debe considerar una parte del todo como el todo. Tercero, no debe ser negativa. Y por último, no ha de expresarse en lenguaje oscuro, ambiguo o figurado. Por otro lado, tenemos análisis y síntesis. El análisis posee dos definiciones, las cuales son: primero, es el proceso de distinguir y separar las partes constituyentes de un todo para conocer sus principios o elementos. También se habla de análisis para referirse al examen que se hace de una cosa, una situación, una obra o un discurso. Integrando las dos perspectivas, puede indicarse que el análisis es la comprensión de algo a través de su descomposición en elementos. En otras palabras, es la descomposición de un todo en sus partes componentes con la intención de comprenderlo. Por otro lado, la síntesis es el establecimiento de relaciones entre los diferentes objetos o conceptos que forman el todo. Básicamente hay dos tipos de análisis, estructural y funcional. El análisis estructural implica un inventario de las partes que son registradas, nombradas, sumadas y relacionadas unas con otras. Y el análisis funcional son los pasos que son registrados, nombrados, enumerados y secuenciados. Por último, tenemos el proceso cognitivo básico de la comparación, el cual es establecer relaciones de semejanza o diferencia entre objetos, situaciones, hechos o personas. Las relaciones se establecen sobre la base de algún criterio y pueden resultar bien en analogías cuando hay conexiones y coincidencias o en diferencias cuando hay discordancia y diversidad. Buenos días, mi nombre es María Montardo y a continuación les estaré hablando acerca de los tipos de estrategias para un estudio efectivo. Las estrategias de estudio son el conjunto de operaciones explícitas o implícitas que los estudiantes realizan durante el proceso de estudiar. Estas abarcan todas aquellas actividades que los estudiantes realizamos para poder aprender el material de estudio. Las estrategias de estudio tienen como finalidad ayudar a prestar atención a los aspectos importantes del material de estudio y asegurar la transferencia del material a la memoria de trabajo. Existen múltiples estrategias de estudio, aquí solo voy a mencionar las más comunes. La toma de apuntes o notas. La mayor parte de la información la recibimos mediante la comunicación oral, por lo que tomar notas se vuelve algo fundamental. No basta con asistir a clases y escuchar, si no se toman apuntes, fácilmente se pierde la atención. Esta actividad tiene dos funciones, una primera de almacenamiento, ya que la toma de apuntes nos facilita el recuerdo y la evocación, y de codificación, debido a que obliga al estudiante a prestar atención, a concentrarse, a reflexionar sobre la información para producir notas y organizarlas. Luego se encuentran las notas marginales. Esto es cuando se trata de un material escrito y son las que se encuentran en el margen izquierdo del texto. Estas se ponen las ideas principales, lo que exige una reelaboración y conceptualización de las ideas. Con solo leer dichas notas se obtiene una síntesis del texto. El subrayado. Este consiste en destacar, valiéndose de un código propio, las ideas importantes del texto. En esta actividad se distinguen dos fases en el proceso. Una mental, que consiste en distinguir la información relevante de la que no lo es, y una fase manual, que es la acción en sí de subrayar. En los esquemas. Esquematizar es expresar, mediante una estructura gráfica, las ideas fundamentales de un texto, de forma que permita descubrir la jerarquización existente entre dichas ideas y tener una visión de conjunto rápida y exacta de su contenido. Dentro de esta estrategia está el cuadro sinóptico, que es una representación gráfica que permite visualizar de forma consensada la estructura y organización de un texto, los mapas conceptuales, que son un tramado de líneas cuyo punto de unión son los conceptos, las matrices de comparación y contraste. Estas son unas representaciones que permiten visualizar las semejanzas y diferencias entre los conceptos, y los mapas mentales, que es una representación gráfica que facilita la unificación, diversificación e integración de los conceptos o pensamientos para analizarlos y sintetizarlos en una estructura creciente y organizada, elaborada con imágenes, colores, palabras y símbolos. Por último está la elaboración de resúmenes y síntesis. Resumir consiste en reescribir el material estudiado para ofreciendo la información, incluyendo solo la información importante, y organizando el material mediante el establecimiento de las relaciones presentes en el texto. Esta última es muy útil a la hora de estudiar, a la hora de un examen,
ya que en vez de repasar las 200 páginas que se van a evaluar del material, pues solo lees las 40 que conforman el resumen, lo que va a permitir que economices el tiempo. Gracias por su atención.